Ahora vamos a dar paso a María González Dosti. María González Dosti es licenciada en Logopedia y Psicología por la Universidad de Oviedo, donde también obtuvo un doctorado en Psicología con la distinción de sobresaliente cum laude y el premio extraordinario de doctorado. Actualmente es profesora y miembro del personal investigador en la misma universidad, además de colaborar en programas de máster en Chile y Ecuador. Ha realizado estancias internacionales de investigación en neuroimagen en Estados Unidos y Cuba. Es coautora de un libro sobre evaluación de la neuropsicología del lenguaje y de una batería de evaluación de los trastornos afásicos. Ha presentado más de 50 trabajos en congresos y actualmente dirige una línea de investigación sobre COVID persistente en la que ya se han publicado varios trabajos. Y yo añadiría que es un ángel que nos está protegiendo y ayudando. Bueno, no sé si llegamos a tanto. Yo, como Juan Carlos ayer, pues como que me da la hiperactividad si no me muevo, así que prefiero bajar al ruedo y bueno, pues hablaros un poco desde aquí. Lo que vengo a presentar hoy pues son justamente los trabajos de los que hablaba antes María José, porque bueno, pues es casi obligación divulgar los resultados que vamos obteniendo entre los participantes, que no sois otros que vosotros. Entonces voy a hacer como un repaso de los primeros estudios, el primer estudio que comenzamos allá por 2021 y terminaré con el que hemos estado haciendo este año pasado, que todavía está por terminar, pero que bueno, vamos a presentar algunos resultados preliminares, tanto yo como Ana Coto, que es la compañera que me acompaña en este viaje, por lo menos en este último estudio, y bueno, pues vamos a ir repasando todo desde ese primer estudio inicial en el que muchos de vosotros habéis participado. Bueno, como ya se han dicho muchas cosas sobre el COVID persistente, pues nada más destacar un par de características del COVID persistente, y es que aproximadamente se calcula que 1 de cada 10 personas que han sufrido COVID en el mundo, es decir, que se han contagiado con ese virus SARS-CoV-2, sufre después de 3 meses y años incluso, todavía síntomas que pueden ser muy variados, tanto físicos como cognitivos, y de los cuales más o menos se han reportado unos 200, según la guía clínica que salió ya por el 2022. Es una enfermedad casi mayoritariamente de mujeres. Aproximadamente el 80% de las personas que relatan padecer COVID persistente son de género femenino. Además, la mayor parte de los pacientes va a estar, digamos, en la franja de los 40 a 50 años, aproximadamente un 50%. Y, como decía, pues va a ser una enfermedad muy variada en cuanto a síntomas. Sí que es verdad que hay algunos síntomas, digamos, un poco mayoritarios. Hay síntomas como, por ejemplo, la fatiga, de la que hablaba Jordi, los dolores de cabeza, las cefaleas, las migrañas, de las que habláis muchos de vosotros, que van a ser padecidas por una gran mayoría de pacientes. Pero luego hay otros síntomas un poquito menos numerosos, ¿no? Como, por ejemplo, pues, pericarditis, trastornos dermatológicos, es decir, hay una variedad bastante grande de síntomas que se han llegado a describir. Yo como soy neuropsicóloga, pues me he centrado, al igual que Jordi, en lo cognitivo, y bueno, pues mi acercamiento a la enfermedad pues viene aproximadamente de 2021, cuando a raíz de una entrevista en la televisión local, pues una persona que decía padecer COVID persistente, pues contaba un poco los síntomas que tenían, ¿no? Y esos síntomas se parecían bastante a algunas enfermedades neurodegenerativas que nosotros estudiábamos por entonces. Nosotros siempre nos hemos centrado en el lenguaje, pero hemos estudiado trastornos del lenguaje pues en trastornos como Alzheimer, como Parkinson, como afasia progresiva primaria y algunas otras enfermedades neurodegenerativas más. Entonces, lo que relataban estos pacientes es que les costaba encontrar las palabras, que a veces tenían problemas de memoria, que no se acordaban de las cosas, que cuando tenían una cita solía olvidárseles, y bueno, se nos pareció bastante a lo que nosotros veníamos estudiando, así que nos pusimos en contacto con la asociación, que por entonces era un colectivo, y pues decidimos iniciar un estudio que en principio iba a ser pequeñito, pues unos 20, 40 pacientes si teníamos suerte, y había tantísimo interés por conocer más cosas sobre la enfermedad que al final acabamos haciendo un estudio con 214. Entonces, el estudio que voy a contar ahora pues se va a basar en los síntomas cognitivos de esas 214 pacientes y bueno, pues en algunos estudios extra, digamos, que han ido surgiendo por el camino.
Los síntomas cognitivos más frecuentes en el COVID persistente son, bueno, pues los que ya habían comentado tanto Arango ayer como hoy Jordi Riu, que son atención, velocidad de procesamiento, memoria verbal y funciones ejecutivas. Las personas con COVID persistente pues les cuesta mantener la atención centrada durante largo tiempo, se fatigan, aparecen los dolores de cabeza, las cefaleas, suelen tener una velocidad de procesamiento más lenta, es decir, la velocidad de procesamiento va a ser algo que afecte a todo, a todas las tareas, ¿no? Entonces, las personas con COVID persistente tienden a hacer las cosas de manera más lenta. Leen más lento, hablan más lento porque les cuesta encontrar las palabras a la vez. En definitiva, pues va a ser algo que va a estar, vamos, contaminando al resto de las funciones. Además, tienen problemas de memoria verbal. Pues si les decimos una lista de palabras, les cuesta más recordarla que las personas que no tienen COVID persistente. Y luego, pues aquí, en funciones ejecutivas, están cosas como, por ejemplo, la inhibición, el razonamiento, que también les va a costar más. Todo eso, cuando nosotros empezamos el estudio, ya estaba bastante descrito. Había muchos estudios que ya señalaban estos síntomas cognitivos en la COVID persistente. Pero nosotros nos planteamos, y de verdad, perdón otra vez, y de verdad no hay nada de afectación en el lenguaje, porque en Parkinson o en Alzheimer tardó en encontrarse, pero se encontró que el lenguaje es una de las primeras funciones que se resultan afectadas, es decir, que puede ser un marcador precoz de tanto del Alzheimer como del Parkinson. Entonces nos planteamos, ¿qué es lo que pasa en la COVID persistente? ¿Realmente el lenguaje no está tan mal como indican los estudios? Quizá no se ha valorado el lenguaje, digamos, en su totalidad, utilizando varias tareas y analizando varias funciones, varias modalidades del lenguaje, o qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los objetivos que nos planteamos fue completar las evaluaciones previas de otros estudios con más tareas de lenguaje. Tareas, por ejemplo, como de lectura, como tareas semánticas y, por supuesto, varias tareas de denominación de dibujos. Y otra pregunta que nos hacíamos es, ¿y esto dónde va a ir? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo? Es decir, un estudio puede suponer una foto, pero nosotros lo que queremos es el vídeo de cómo esas personas parten y terminan. Bueno, terminaremos todos con la muerte, pero ¿qué es lo que pasa entre medias? ¿No? ¿Van empeorando, van mejorando o se mantienen estables? Entonces, esos dos objetivos son los que guían ese primer estudio que comenzamos. Bueno, este estudio que llamamos estudio 1, estudio grande, si queremos, comienza en 2021, que es cuando hacemos la evaluación inicial. Nos planteamos hacer un seguimiento al cabo del año y efectivamente lo hicimos. En 2022 iniciamos las sesiones de seguimiento y les pasamos exactamente el mismo protocolo a los mismos pacientes, bueno, unos cuantos menos porque los hubo que se bajaron del estudio, y nuestra intención era pasar el segundo seguimiento a los 2 años en 2023. Pero como no encontramos cambios, y aquí estoy haciendo spoiler, como no encontramos demasiados cambios, decidimos esperar unos años más y esperar hasta 2026 y ver cómo están estas personas al cabo de 5 años de esa evaluación inicial, ¿vale? Entonces, digamos que esta parte en rojo es la que todavía queda pendiente. Bien, personas que participaron en este estudio, pues empezamos con 214 pacientes, de los cuales 182 eran mujeres, que viene a constituir el 85%. Eran de toda España, no solamente de Asturias, hubo personas de Madrid, de Canarias, de Valencia, de toda España que participaron porque la evaluación la hicimos online. Estábamos en 2021, todavía no había vacunas, o por lo menos todavía no estaban generalizadas, y pues fue una de las condiciones que pactamos con la asociación o con el colectivo en aquel entonces, y es que hubiera distancia social, ¿no? Con lo cual, pues nos planteamos hacer las evaluaciones online, cosa que hasta el momento pues no había muchos estudios que hubieran hecho evaluaciones neuropsicológicas en profundidad online, así que por ahí ya también teníamos otra novedad incorporada. Esas personas con síndrome post-COVID o con COVID persistente tenían una edad media de 47 años, 47 y medio más o menos, y un rango de edad de entre 26 y 65 años. Es decir, había un rango bastante amplio. Pero la mayor parte iban a estar en ese grupo de 40 a 50 años, como decíamos, aproximadamente la mitad. Nivel educativo, pues bastante alto, cerca de 17 años de educación. Tenemos muchas personas, muchos pacientes que eran universitarios, que hicieron un doctorado, máster, es decir, hay muy pocas personas que tengan solamente la educación primaria. Cosa que, pues en otras poblaciones que hemos estudiado, Parkinson, Alzheimer, pues no es de esta manera, sino que el nivel educativo tiende a ser más bajo, ¿no?
¿Por qué comento esto del nivel educativo? Porque va a ser relevante para los resultados que voy a contar después. Y el tiempo desde el inicio de los síntomas era de 508 días. Es decir, la mayor parte de la gente que evaluamos en esa sesión inicial llevaba casi 2 años de evolución del síndrome post-COVID, del COVID persistente. El rango de días era de entre 131, o sea, aproximadamente unos 4 meses, la persona que menos llevaba con síntomas, hasta 726, 2 años y pico, la persona que más. Este primer grupo lo comparamos con un grupo control de 50 personas con mismas características más o menos. En este caso, pues el número de mujeres bajaba al 62%, la edad sí que se mantuvo similar, 46 años de media, un rango entre 25 y 61 años, y el nivel educativo pues, prácticamente igual, casi 17 años de educación. Y en el seguimiento participaron de estas 214 personas iniciales, 92. 83,6% mujeres, edad pues bastante similar a la muestra del principio, 48,53, 16,96 años de educación y ya 890, claro, un año más, 890 días de media de evolución del COVID persistente. O sea que la gente, digamos, que seguía con COVID. De la muestra había solamente 6 pacientes que habían sido ingresados en UCI. 51 habían estado ingresados en planta con una COVID pues no excesivamente leve, pero tampoco extremadamente grave, y la mayor parte, casi 3/4, 157 pacientes, habían pasado la COVID en casa. Muchos de ellos sin haberse enterado. Muchos de ellos se enteraron porque tuvieron que hacerse PCRs o alguna otra prueba debido a algún positivo entre sus contactos y se enteraron de que habían pasado la enfermedad por eso, ¿no? Es decir, la COVID persistente no es una enfermedad de personas que hayan pasado una COVID grave. En su mayoría van a ser personas que han pasado una COVID leve o incluso asintomática. En cuanto al diagnóstico y a síntomas, 185 personas habían sido diagnosticados de COVID, ya fuera durante la pandemia o posteriormente mediante pruebas diagnósticas, serologías o lo que fuera. 21 tenían síntomas a pesar de que no habían sido diagnosticados de haber padecido COVID, no había aparecido en una prueba o no se la habían hecho, y 8 habían sido totalmente asintomáticos. Se habían enterado de que la habían tenido pues, por las PCRs o las serologías que se habían hecho por positivos. Les hicimos previamente un cuestionario, preguntándoos cuáles eran las quejas más habituales, lo que notabais en cuanto a síntomas cognitivos. La mayoría se quejaban de problemas de concentración, ahí tenemos la atención. Se quejaban de problemas de anomia, dificultades para encontrar las palabras. Muchos se quejaban también de que no eran capaces de simultanear tareas. Recordemos que somos mujeres, así que el 80%, así que estamos acostumbrados a hacer 2 y 3 cosas a la vez. Bueno, pues ya les costaba. La memoria reciente la tenían más o menos tocada, 163 de esos 214 pacientes. La velocidad de procesamiento, lo mismo. Y luego, pues, la memoria más remota, de recuerdos de más atrás, digamos, también lo tenían alterada pues casi la mitad. Bien, ¿qué les hicimos? Pues les hicimos un poco de todo. Pues un protocolo bastante completo como el que había pasado Jordi, justamente por eso pudimos hacer ese estudio conjunto, porque teníamos un protocolo bastante similar. Empezamos pasando tareas de atención, tareas de memoria, como por ejemplo esta, la figura de Rey, no sé si os suena, supongo a todos que la habréis tenido que copiar y luego recordar. Bien, pues esa figura de Rey también la pasamos. Pasamos tareas de funciones ejecutivas, este es el STRUP, que es una tarea de inhibición, consiste, como ya sabéis, en decir el color de la tinta y hay que tratar de inhibir la tendencia que tenemos a leer de manera automática. Les pasamos tareas de razonamiento, las matrices, por ejemplo, aquí hay que decidir cuál de estas figuritas es la que completa el recuadro. Y les pasamos también, dentro de funciones ejecutivas, la torre de Hanoi, que consiste en pasar estos 3 discos al palito C, pero con, digamos, dos restricciones. Solamente se puede mover un disco cada vez y solamente se puede poner los discos más pequeños encima de los más grandes, no al revés, ¿vale? Entonces, el resultado lo que hicimos con este protocolo fue pasarlo en una sesión inicial. Primero nos pusimos en contacto con las asociaciones, les pasamos la encuesta online que os comentaba, les enviamos un email informativo y os pedimos el consentimiento para participar
Les hicimos la evaluación neuropsicológica online y finalmente analizamos los datos. Y un año después nos volvimos a poner en contacto con vosotros y volvimos de nuevo a hacer la evaluación neuropsicológica online y el análisis de los datos. Bien, ¿qué fue lo que hicimos también? Porque teníamos una muestra muy grande y nos podíamos dar el lujo. Pues hicimos un análisis global de los resultados de todos a la vez, pero también hicimos un análisis por grupos de edad. Dividimos a los participantes, a los 214, en 4 grupos de edad inicialmente. Luego al final lo dejamos en 3 porque eran poquitos en algunas franjas de edad, pero empezamos dividiéndolos en el grupo 1, que era entre 26 y 39 años, los más jovencitos, el grupo 2, que eran 96 personas entre 40 y 49, el grupo 3, eran 79 personas entre 50 y 59, y el grupo 4, que eran solamente 10, entre 60 y 65, que eran los pacientes más mayores que teníamos. Bien, pues lo primero que nos llama la atención es el efecto de la edad. Nosotros estábamos acostumbrados a que cuando estudiábamos a personas con Alzheimer o con Parkinson, tener edad, digamos que era perjudicial para los resultados. Cuanta más edad, peor era el rendimiento. Pues aquí nos encontramos justo lo contrario. Los más jóvenes tenían peor rendimiento que las personas mayores. Pues el grupo 4 de 60 a 69, el porcentaje de pacientes que mostraba al menos alteración en uno de los test que les pasamos era del 62-63%. Es decir que, bueno, poco más de la mitad. Pero si nos fijamos en el grupo 1, en el grupo de los jovencitos, casi el 100%, 97-98%, tenía alteración en alguno de los test que les pasamos. Es decir, mostraba puntuaciones patológicas. Lo encontramos en prácticamente todas las tareas. Es decir, tomando los resultados globalmente, daño en alguno de los test o alteración en alguno de los test, pues nos encontramos el efecto de la edad, pero es que luego mirándolo de manera individual, cada test o cada función cognitiva, nos volvimos a encontrar el mismo perfil. Este gráfico muestra la comparación del grupo 1, que son los de azul, el grupo de jóvenes, y el grupo 4, que son los de naranja, que son el grupo de mayores, de 60 a 65 años. Bueno, pues si os fijáis, en todos los test la puntuación de los jóvenes es menor, ¿vale? O sea que hay mayor porcentaje de personas jóvenes en puntuaciones patológicas y encima están más graves, ¿vale? Bien, nos encontramos también, por ejemplo, en el BTA, en los test de atención, tomando ya, digamos, de manera individual, que los jóvenes también puntúan peor que los mayores. Y lo mismo, pues, por ejemplo, en dígitos, en Stroop Color, es decir, en prácticamente todas las tareas nos hemos encontrado ese efecto de la edad, que nunca hasta el momento que supiéramos había sido descrito. O sea, que fue, digamos, un poco una gran novedad que nos encontramos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este primer estudio, de esta primera evaluación inicial? Pues lo primero, que el 85,12 al menos tenían alteración en una de las tareas cognitivas que le pasamos, que el efecto de la edad va un poco al contrario de todo lo que veníamos viendo en las funciones cognitivas, en los trastornos cognitivos, y es que a más joven, mayor porcentaje de personas con deterioro y mayor porcentaje de personas con deterioro moderado o grave. Conclusión 3, no había un efecto, no hemos encontrado un efecto de la gravedad del COVID. Comparamos a los que habían pasado el COVID asintomático o muy leve con los que habían sido hospitalizados en planta o en UCI y no encontramos un efecto, o sea que no es necesario haber pasado una COVID más grave para estar peor. Y por último, que la reserva cognitiva, que es, digamos, pues una especie de capacidad mental que vamos adquiriendo con los estudios y con las actividades intelectuales y que parece ser que tienen un efecto protector al deterioro cognitivo, pues en este caso no encontramos efecto de esa reserva cognitiva. Bien, y el lenguaje, que al fin y al cabo pues era algo que nos interesaba mucho, ¿no? Porque queríamos saber si está alterado o no, como decían algunos estudios. Bueno, pues el lenguaje también encontramos alteración. ¿En qué no encontramos alteración? Pues en la cantidad de palabras que el sujeto lee bien, en principio no había diferencias entre los controles y los COVID. Leían la misma cantidad de palabras correctamente. Lo mismo con la cantidad de palabras inventadas. Leían las mismas bien. Y lo mismo con las tareas más semánticas. Es decir, no habían perdido los conceptos.
En eso no encontramos diferencias, pero sí que encontramos diferencias en todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Pues denominar objetos. Cuando les ponemos dibujos de objetos, les cuesta más encontrar algunas palabras. Lo mismo con las acciones y lo mismo con las definiciones. Si yo doy una definición de un objeto, les cuesta encontrar la palabra. Es decir, el problema es a la hora de recuperar la etiqueta léxica. Esas palabras que tenemos en nuestro léxico, en nuestra memoria, nos cuesta o les cuesta a las personas que tienen COVID persistente llegar a ellas. Y lo mismo con el tiempo de lectura. Es decir, la precisión era igual que la de los controles, pero sin embargo el tiempo de lectura era significativamente más alto en el COVID. 25 segundos para leer una lista de 30 palabras frente a los controles que les llevaba 17 segundos de tiempo. Esto puede parecer baladí, pero cuando nos enfrentamos a un texto, y sobre todo si es un texto complejo, el hecho de leer más despacio va en contra de la comprensión. Cuando hemos leído la tercera línea ya no nos acordamos de lo que dice la primera, porque vamos tan lentos que se nos va olvidando. La memoria de trabajo es limitada. Entonces, esa lentitud en la lectura pues va a repercutir en una menor comprensión lectora. Lo mismo con las pseudopalabras. El tiempo de lectura de las palabras inventadas, 38,16 segundos, era mayor, significativamente mayor, que el tiempo de lectura de las pseudopalabras en los controles. O sea que de nuevo nos encontramos la velocidad de procesamiento que está afectando a otras tareas. Hicimos también el análisis por grupos de edad. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues que, de nuevo, en algunas tareas, los más jóvenes están peor que los mayores. A los más jóvenes, por ejemplo, les cuesta más encontrar las etiquetas léxicas para denominar ante definiciones. Les cuesta más decidir si una palabra es o no sinónimo de otra. Es decir, puede haber algún problema en los conceptos. Y lo mismo con definiciones de palabras, o sea, emparejamientos definición-palabra. Tenían ahí los más jóvenes peor resultado que los de mediana edad y los de mediana edad peor resultado que los más mayores. O sea que nos volvemos de nuevo en un lenguaje a encontrar el efecto de la edad. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos extraer del estudio específico del lenguaje? Pues que en todas las tareas de denominación, las personas con COVID persistente han tenido menos aciertos que los controles. Es decir, tienen dificultades para encontrar palabras, tienen efectivamente anomia, ¿vale? Como ellos mismos señalaban cuando les preguntábamos por sus síntomas. La lectura es precisa, pero significativamente más lenta que la de los controles, que como ya he dicho, pues puede repercutir en una peor comprensión por la limitación de la memoria. Y además, el efecto de la edad se ha encontrado en denominación y también en tareas semánticas. A más jóvenes, peor, de nuevo. Bien, siguiente estudio. Fluidez. La tarea de fluidez, y me imagino que fluidez. Me imagino que recordaréis cuando os decíamos, ahora durante un minuto de tiempo me tienes que decir palabras que empiecen por una letra. No vale nombres propios, tienes que decir la letra P. O durante un minuto de tiempo me tienes que decir animales. O palabras que no comiencen por no sé qué letra. O bien verbos, ¿vale? Esos tipos de fluidez, son 4 tipos de fluidez, pues son tareas que lo que miden es distintas cosas. La fluidez de acciones, dígame verbos, y la fluidez semántica son tareas más lingüísticas. Dependen de nuestro sistema lingüístico y dependen de nuestra recuperación de palabras. Bueno, pues esas dos estaban más alteradas en cuanto a los baremos normales que las otras dos. La fonológica y la de letra excluyente, a las que no contengan no sé qué letra, estas estaban un poquito mejor. Pero las tareas lingüísticas, de acuerdo a los criterios normales de un sistema de baremación que se llama neuronorma, estaban alteradas. Aproximadamente el 33% de las personas con COVID tenía puntuaciones alteradas en fluidez semántica. Y aproximadamente la mitad de las personas con COVID tenía puntuaciones alteradas en fluidez de acciones. Les cuesta recuperar verbos. No pueden hacer la búsqueda en su léxico para recuperar las palabras relacionadas con acciones. ¿Qué más podemos contar? Pues podemos contar que estas diferencias son significativas respecto a los controles. Es decir, en todos los tipos de fluidez nos encontramos con que el grupo control emparejado en edad, en nivel educativo y en sexo con el grupo experimental, resulta que hay diferencias significativas. Y diréis, ¿y en qué se diferencia este gráfico de este gráfico? Pues muy sencillo. Este gráfico está hecho sobre el total de la población.
Si yo, por ejemplo, hago un grupo de personas sanas, que pueden ser de todas las edades, pueden ser de todos los niveles educativos, y yo les pido que me digan palabras con esta característica, yo lo que voy a tener van a ser unos baremos con los que luego yo comparo. Pero muchas de las personas con COVID persistente que pasaron por nuestro estudio eran personas, como dije antes, con alto nivel educativo. El alto nivel educativo, por lo general, hace que el rendimiento sea mejor en las tareas lingüísticas, pero también en las de memoria y también en las de lenguaje. Entonces, cuando estoy comparando una persona con una carrera universitaria, o con un máster, o con un doctorado, con la población general, es fácil que me dé puntuaciones normales. Pero esa persona no está rindiendo como rendía antes. Esa persona no está rindiendo como otra con sus mismas características. ¿Vale? Entonces, por eso es la importancia de los grupos control. Son personas con las mismas características que nos están diciendo cómo deberían rendir esas personas si no tuvieran el COVID persistente. ¿Vale? Entonces, que una persona en unos baremos hechos con población general esté bien, no significa que esté como antes. No significa que esté como previo a la enfermedad. ¿Vale? Y eso es muchas veces el problema que nos encontramos a la hora de ir a los servicios de salud, que te pasan una tarea y te dicen, no, tú estás bien. Tú dices, no, yo no estoy como antes. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es esto, que tú estás bien comparándote con el todo, pero comparándote con tu grupo de comparación, quizá no estás bien. ¿Vale? Bien, ¿qué podemos extraer de aquí? ¿Qué podemos concluir? Pues que en general las personas con COVID persistente generan menos palabras en todos los tipos de fluidez, lo que afecta a su producción oral. Si yo no encuentro las palabras, yo no voy a saber expresarme bien, con precisión. ¿Vale? Podemos concluir que la fluidez semántica y la de acciones, es decir, las tareas más lingüísticas, son las que están más alteradas de las cuatro. ¿Vale? Con lo cual, esa idea que teníamos de estudios previos de que el lenguaje apenas estaba afectado, pues se queda, digamos, obsoleto, ¿no? Se queda ya superado. ¿Qué podemos decir? Pues que además los verbos que escogen, no olvidemos que es una tarea libre, de producción libre, yo te digo, dime verbos y tú escoges los que tú quieres. Bueno, pues los verbos que escogían las personas con COVID persistente solían ser verbos más concretos, más frecuentes, más familiares y más fáciles de imaginar. En definitiva, palabras más accesibles en nuestro léxico. Correr, cantar, jugar, pero nadie dice a lo mejor reflexionar, ¿no? Que es un verbo bastante menos accesible. Entonces, eso también es importante. Nos estamos quedando, o las personas con COVID persistentes se están quedando con las palabras, digamos, más básicas. Están perdiendo vocabulario, digamos, más profundo, menos accesible. Y de nuevo nos encontramos el efecto de la edad, aunque en los gráficos no aparece, sí que encontramos que los jóvenes también están peor que los mayores. Vamos a ver, después de un año, ya estamos con esa peli de vídeo, cómo están estas mismas personas, por lo menos 92 de ellas, de los que participaron en el primer estudio. ¿Qué es lo que ha pasado en ese año? Pues lo que ha pasado es que personas con puntuaciones patológicas en alguno de los tests son el 50%. Hay 50% que están más o menos bien en todas, es decir, que están puntuando en valores normales, ojo, lo cual no quiere decir que estén igual a que antes del trastorno, ¿vale? Pero puntúan por lo menos en comparación con la población general, puntúan en valores normales, y el resto, el 50% restante, pues tiene puntuaciones patológicas en un test, en 2, en 3 o en más, ¿vale? En múltiples. Bien. Y respecto a la evaluación inicial, ¿cómo están esos pacientes? Porque, bueno, eso es en comparación con los baremos normales, ¿no? Pero, y respecto a esa evaluación inicial, ¿cómo está? Pues 15 pacientes, el 16,30%, parecían estar mejor. No habían empeorado, al contrario, habían mejorado en algunas de las puntuaciones. Pero el resto, 77 personas de las 92, 94 que participaron, el 83,6% estaban peor. Habían empeorado al menos en un test, pero muchos habían empeorado en 2 tests, o en 3 tests, o hasta en 4 tests. Conclusión, bueno, conclusiones preliminares. No ha habido mejoría. Globalmente,
podemos decir que están igual o incluso un poco peor, ¿vale? Pero mejoría, no hay una mejoría evidente. ¿Cuáles siguen siendo un año después las áreas más afectadas? Pues las mismas que un año antes. Atención, memoria, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento. Más o menos por ahí siguen yendo los tiros, ¿vale? Así que conclusiones del seguimiento a un año. 12 meses después de la evaluación y 3 años después del contagio, los pacientes mantienen alteraciones cognitivas importantes. La mayoría, el 83%, han empeorado en un año, al menos en uno de los test. Siguiente conclusión. Las principales mejorías se han encontrado en memoria, tanto verbal como visual, es decir, han recordado mejor las palabras o los dibujos. Funciones ejecutivas, fluidez y denominación de acciones. Podría ser que a lo mejor en ese tiempo hayan adoptado estrategias para intentar acordarse de las cosas, por ejemplo, ¿no? Cuarta conclusión, en atención, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, que eso es más difícil de trabajar, no han mejorado significativamente, siguen más o menos igual. Y las áreas de mayor empeoramiento han sido la atención, velocidad de procesamiento, memoria verbal y funciones ejecutivas en jóvenes. Seguimos observando un efecto de la edad. Los que más han empeorado han sido los de menor edad. Bien, ¿y la rehabilitación ayuda? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque me imagino que muchos os habéis planteado ir a rehabilitación o incluso lo habéis llegado a hacer. Bueno, nosotros esa pregunta también nos la planteamos. Hicimos un estudio en el que participaron, participaron, podríamos decir, algunos de los pacientes de ese estudio inicial. ¿Por qué? Pues porque algunos de ellos iban ya de motu propio a rehabilitación. Conocíamos una clínica en la que había 8 pacientes con COVID persistente y entonces esos pacientes, que eran 7 mujeres y un varón, recibían 1 hora semanal de rehabilitación. Entonces les hicimos un pre y un post al inicio, a los 6 meses, y además lo comparamos con un grupo control emparejado en sexo, en nivel educativo, en reserva cognitiva y en síntomas en general, ¿vale? En quejas de síntomas. Que eran 7 pacientes controles, 6 mujeres y un varón, que no recibían rehabilitación, es decir, tenían COVID persistente, pero no estaban acudiendo a ninguna clínica para recibir rehabilitación, o sea que en realidad no es un grupo control al uso, que serían personas sanas, sino personas que sencillamente se diferenciaban del grupo experimental en que no recibían atención neuropsicológica. Y también se les evalúa pre y post a los 6 meses. ¿Qué encontramos? Bueno, pues encontramos poca cosa, la verdad, poca cosa. Encontramos que la memoria verbal había mejorado en algunas de las fases de la tarea, es decir, en aprendizaje de palabras, en recuerdo con clave, en recuerdo sin clave a largo plazo, habían mejorado respecto a la evaluación inicial. Y también habían mejorado un poquito en la recuperación de verbos. ¿Recordáis que decíamos los verbos les cuesta recuperarlos? Bueno, pues habían mejorado un poquito también en la recuperación de verbos con la rehabilitación. La sorpresa fue que el grupo control, el que no recibía la rehabilitación, también mejoró un poquito en uno de los test, de fluidez de acciones. Lo que pasa es que sí que es verdad que comparando el pre y el post en los dos grupos, el pre en el grupo experimental era de 24,25, el post de 24, mientras que en el otro había puntuado un poquito bajo en el pre, tenía 20 frente a 24. Como son 7 personas las que forman un grupo, pues estas cosas pasan. Uno tiene un mal día, hace mala fluidez de acciones y entonces les baja la media a todos y quizá por eso, sin ningún tipo de rehabilitación, habían mejorado. Pero bueno, no podemos fiarnos mucho de esperar. Sí que es verdad que es un estudio con muy pocos pacientes, con muy poca muestra, que a lo mejor con una muestra mucho mayor, pues a lo mejor los resultados son un poquito diferentes, o si la rehabilitación hubiera durado más, a lo mejor podemos encontrar a los 6 meses, sí. A lo mejor hubiéramos encontrado mayor mejoría si hubiéramos estado pues, a lo mejor un año y medio de rehabilitación, pero así, con los datos que tenemos, pues no hay mucho motivo para tirar las campanas al vuelo y decir esta es la panacea, vámonos todos a rehabilitación neuropsicológica porque nos va a solucionar los problemas. Y va un poco en la línea que decía Jordi, que no parece que haya mucha mejoría ni con la rehabilitación neuropsicológica ni tampoco con la técnica de neuromodulación que comentó en su charla, ¿no?
Así que, bueno, no parece que la rehabilitación ayude demasiado. No va a ser, digamos, la respuesta a todos los problemas que parece que hay. Y vamos ya con el último estudio, con el estudio más reciente que empezamos a hacer en colaboración con el CERROS, el grupo de biología de oxidación celular. Ana Coto va a explicar los resultados de esta parte, de la parte más biológica, más de biomarcadores, y pues nosotros pues, nos hemos ocupado de la parte más cognitiva. Lo hemos llamado estudio de biomarcadores en COVID persistente. Biomarcadores hay muchos. Antes Jordi, por ejemplo, había comentado un estudio de biomarcadores que hicieron ellos que tenía más que ver pues, con la neurona, con la neuroinflamación. Este es más a nivel mitocondrial, a nivel celular, que lo comentará Ana después. Os cuento un poquito en qué consistió el estudio y qué era lo que queríamos observar. Pues básicamente lo que queríamos era saber si hay relación entre determinados síntomas cognitivos, que ya hemos visto que parece que los pacientes realmente presentan, y algunos biomarcadores en sangre. ¿De qué muestra partimos? Bueno, pues la muestra de síndrome post-COVID eran 25 personas, 18 de ellas mujeres, que es un 72%. En este caso, digamos que reclutamos a más hombres, rechazamos la participación de algunas mujeres para que poder hacer comparaciones por sexo, ¿vale? Porque nos parecía importante pues, ver si la COVID persistente es igual en los dos sexos. Entonces necesitamos tener una muestra un poquito más igualada. Así que 18 mujeres, 7 hombres fueron los que formaron el grupo experimental. En el caso de los controles eran 17 en total, 12 de ellos mujeres, el 70%, o sea que está más o menos igualado. El rango de edad pues no varía mucho respecto a esa muestra inicial de 214 pacientes, era de 48,92 años de media, entre 36 y 61 años, y los controles pues subían a 51 años de media, entre 41 y 58. Y en cuanto al nivel educativo, pues era muy similar en los dos grupos, en este caso eran unos 13 años de educación, de escolarización, ¿vale? Bien, ¿cuál fue el procedimiento? Pues le pasamos exactamente el mismo protocolo que en el estudio grande. Lógicamente estos pacientes eran nuevos, ¿vale? No habían hecho la evaluación del otro estudio. Eran, digamos, nuevas incorporaciones a la asociación los que participaron, con lo cual pues estaban un poco de nuevas, no conocían las tareas, nunca se las habíamos pasado. Y el procedimiento pues se completaba con una extracción de sangre un poquito antes o un poquito después de la evaluación cognitiva. Es decir, lo que queríamos era que en el tiempo fueran lo más cercanas posible. Pues a lo mejor unos días, 3-4 días antes de la extracción, 3-4 días después de la extracción, hacíamos la evaluación cognitiva. O sea que realmente se hicieron prácticamente de manera simultánea. Bien, esa extracción de sangre pues se procesó por parte de ese grupo de investigación de biología, fue procesada, y yo lo que os voy a contar van a ser los datos neuropsicológicos, los de la parte cognitiva. La parte biológica la va a contar Ana, que la va a contar seguro muchísimo mejor que yo. ¿Qué fue lo que encontramos en cuanto a las correlaciones con respecto a la media? Estos son los controles. Estos son los COVID, los pacientes, ¿vale? Cuanto más cercanos a este color, menos correlación. Cuanto más hacia el azul, la correlación es negativa, ¿vale? Y cuanto más rojo, la correlación es positiva. Es decir, el rojo viene a indicar que el paciente está mal o que el sujeto está mal. Bueno, pues nos encontramos con que en casi todos los test estaban peor los pacientes que los controles, como es de esperar. O sea, lo raro sería lo contrario, ¿vale? O sea que, bueno, este test tampoco nos dice nada. Pero en los gráficos estos de las telas de araña, como decían algunos, esto de las telas de araña, ¿qué significa? Bueno, pues los gráficos estos lo que hacen es superponer las puntuaciones de los pacientes en rojo sobre las puntuaciones de los controles en azul, en cada uno de los test que les pasamos. Aquí está el BTA, que es de atención, aquí está el TABEC, que es de memoria verbal, aquí está la figura de Rey, que es de memoria visual, el STRUF, el CMP, que son todas de funciones ejecutivas, los 4 tipos de fluidez y las denominaciones, ¿vale? Ahí estarían representados pues prácticamente todos los test en este perfil cognitivo general. ¿Qué observamos? Pues si nos fijamos en la parte roja respecto a la parte azul, las puntuaciones son más bajas en prácticamente todos los test, pero algunos más que en otros. Es decir, por ejemplo, en el TABEC de memoria verbal, fijaos,
Por aquí están los controles, por aquí están los pacientes. Ahí hay daño, ¿no? Ahí hay un problema cognitivo. Lo mismo en el Stroop. Aquí la puntuación está bastante más baja. Sin embargo, la memoria visual no parece que haya tanta diferencia entre las puntuaciones. Están más cercanas a las de los controles. Lo mismo con el TNT, de velocidad de procesamiento. Las fluideces, eso de durante un minuto de tiempo dígame palabras que, están también alteradas, están también disminuidas con respecto a los controles. De función cognitiva en función cognitiva nos vamos a seguir encontrando un poquito el mismo perfil. En memoria, todas las tareas de memoria que se les pasaron, pues hay pues una disminución en las puntuaciones de las personas con COVID respecto a los controles. En los tipos de fluidez verbal, dígame verbos, dígame animales, también hay una ligera disminución. En el perfil de aprendizaje en general, es decir, lo que sería memoria verbal, apréndase una lista de 16 palabras, fijaos dónde están los COVID y las puntuaciones de los controles. O sea, aquí hay un problema de memoria verbal muy evidente, ¿no? Que ya lo íbamos intuyendo, ya lo íbamos intuyendo aquí, ¿vale? Bueno, pues ahí en el perfil de aprendizaje general lo vemos más claramente. Y en denominación, pues la cosa está bastante más igualada. En este caso, en estos pacientes no hemos encontrado tantas diferencias como en el estudio grande con 200 y pico pacientes. Con lo cual, de momento, estamos ahí. Solamente tenemos, como decía, 25 pacientes, tenemos que aumentar la muestra, porque de momento lo que estamos observando son tendencias, pero cuantos más pacientes, más resultados robustos vamos a encontrar. Así que, pues, dentro de poco seguramente os llamaremos, perdón, vamos a iniciar otra vez el estudio, por favor, los que estéis interesados, a sacarse sangre y hacer la evaluación cognitiva. Así que, bueno, cualquier pregunta que me queráis hacer sobre los estudios o sobre cualquier otra cosa, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Daría, yo quería preguntar si en alguno de los pacientes seleccionados se ha visto o ha expresado algún problema, algún tipo de ausencia mental considerable, no una ausencia mental de hace un mayor, no que estaba aquí, sino de estar un periodo de tiempo lo que... Tipo las que se pueden encontrar en la epilepsia, por ejemplo. Exacto. Bueno, es difícil de establecer con pruebas cognitivas. No hay pruebas que podamos hacer específicas para evaluar eso. Eso sería más bien como autoinformes. Es decir, con cuestionarios que os pasemos y alguna vez te ha pasado que te has encontrado durante X tiempo que has estado... no podemos, digamos, valorarlo de una manera objetiva porque no hay pruebas que yo sepa que evalúen las ausencias más que, pues eso, las preguntas que le podemos hacer al paciente. Sí. Una pregunta. En algunos de los pacientes que tuviste, aparte de las cosas cognitivas, en algunos tuvo cicatrices de haber tenido microictus, falta de riego en el cerebro. Bueno, eso quizá en la neuroimagen podría salir, pero nosotros realmente los estudios que hacemos no tenemos ese recurso. Es decir, no colaboramos con ningún hospital que nos diga, mira, pues para esta investigación yo te hago la resonancia y luego podemos hacer una correlación con los síntomas cognitivos. Claro que no podemos saberlo, pero si hay cicatrices de microictus y demás, a lo mejor sí que podrían verse una resonancia estructural. Ojo, no estoy diciendo que no las haya. Estoy diciendo que no lo podemos saber. Sí. Muchas gracias por haberme hecho el estudio. Lo primero. Y bueno, por ejemplo, en esto que nos mandasteis Sí. del informe de cada uno, sale el perfil molecular del paciente 12. Ese gráfico que tenías ahí puesto, donde se veía tanto... Ese es el cognitivo. Pero es el general, ¿no? Sí, es el que hacemos con todos los pacientes. Luego, ya de manera individual a cada uno, os pusimos el perfil del paciente, o sea, de un paciente, en comparación con el resto de los COVID y en comparación con los controles. Eso es lo que vosotros tenéis. Pero el general no lo tenemos. En general, bueno, estará en el informe también, porque nosotros los hemos comparado con el general. Lo que pasa es que esos que tienes ahí todavía son de biomarcadores.
Yo he explicado solamente de momento las pruebas cognitivas que pasamos, ese protocolo de memoria, de atención, etcétera, y todavía no hemos entrado en lo que sería la parte del análisis de sangre, que es la que va a contar Ana Coto a continuación. Sí, ahí ya vais a poder preguntar de todo. Lo que os hemos mandado después de haber participado en el estudio fue, por un lado, un informe cognitivo en el que os decimos, bueno, pues esta persona tiene la velocidad de procesamiento enlentecida con respecto a los baremos normales. Esta persona se ve que falla en memoria verbal. La velocidad de procesamiento puede influir en no sé qué, no sé cuánto. Es decir, digamos un resumen de lo que hemos encontrado en cada caso particular para que, bueno, pues, lo podáis utilizar como os venga mejor. Si estáis enseñándolo a vuestro médico de cabecera o lo que sea, pues sin ningún problema. Así que sería un resumen de vuestros hallazgos, un informe personal. Y bueno, tanto de la parte cognitiva como de la biomarcadora. Tenéis las dos. Luego te lo enseño porque yo no estoy falta eso. Aparte, yo creo que a mí me ha faltado mucho. Sí. Una pregunta. Lo que pasa es que el estudio tiene unos cambios. Sí. Sí, tengo puntos cognitivos de cuando se hizo el estudio. Sí. Pero cuando hicimos la segunda ronda, El seguimiento. sí que participé, pero no tengo... En el seguimiento todavía no os hemos mandado nada. Lo haremos, ¿Está previsto? está previsto mandároslo al final del estudio, cuando os volvamos a evaluar en 2026. Exacto, en la tercera ronda y así os mandaremos un informe para que podáis comparar pues, los 5 años de evolución. Otra pregunta. Sí, ¿Puedo aprovechar? aprovecha. Estos estudios que hacéis, ¿esto los publicáis en algún sitio? Los publicamos en revistas científicas y el problema es que las revistas científicas tienen que ser con unas características determinadas para que a nosotros nos valgan para algo. Ya. En inglés. Y esto, Básicamente. si lo trasladáis al Ministerio de Sanidad o al SESPA o a alguien, Uf, ojalá. porque se llama- Ojalá si se lo trasladáramos lo leyeran. No. Digamos que las revistas están al alcance de todos. Si ellos quisieran saber más sobre COVID persistente, podrían buscarlas y nos darían información por un tubo, vaya. Exacto, tiene que haber un interés por leerlas, un interés por financiar investigaciones, un interés, digamos, por apoyar la investigación en este campo. Y bueno, para eso lo que hay que hacer es bonito. Yo voy a hacerte una pregunta que a lo mejor ya has contestado un poquito, porque es lo siguiente. Yo, por ejemplo, en mi informe personal me pone, por ejemplo, que como es la atención de memoria de trabajo y tal, que la tengo bastante bien. Obviamente yo me noto peor. Puede ser también un poco, a lo mejor es contestado bien, yo al ser camarero y estar constantemente con mucha gente intentando solucionar problemas, puede ser que, aunque aquí los resultados me salgan bien, esa entre comillas, entrenamiento sea que me haya ayudado, por ejemplo. Por supuesto. De hecho, bueno, antes hablaba Jordi del hipocampo, es una estructura muy implicada en memoria, es una estructura muy pequeñita, del tamaño de una almendra en el cerebro, pero está muy implicada en el aprendizaje. Bueno, pues hace unos años se hizo un estudio en taxistas en Londres, antes de que existiera Google Maps y todo eso, que se tenían que saber las direcciones de memoria, y se vio que los taxistas que llevaban más tiempo trabajando tenían más grande esa estructura que los que llevaban poquito tiempo trabajando. Es decir, el entrenamiento, lo que es la conducta, provoca cambios en el cerebro. Entonces, en tu caso, el entrenamiento, al ser camarero, tener que acordarte de los 20 cafés que piden en una mesa, etcétera, eso es entrenamiento, digamos, del día a día para mejorar la memoria de trabajo. Entonces, lógicamente, de hecho es lo que se hace en rehabilitación. No acordarse de listas de cafés, pero sí trabajar la memoria de trabajo y otros tipos de memoria y de funciones de ese tipo de manera, con esas estrategias y esas herramientas. Muchas gracias. ¿Más dudas? ¿Preguntas?